Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de entrega del Shabbat en casa de oración Encuentro con Yeshua. Somos Isabel Y Ramiro Peña, siervos de Yahweh, en esta su casa. Le damos gracias a Él porque hoy nos permite reunirnos un Shabbat más para escudriñar su bendita Torah. Hoy nos toca, amados hermanos, la porción número 37 que lleva por nombre Shlach Lecha. Y Shlach Lecha significa envía de parte tuya o envía tú. La base bíblica está en el libro de Números, capítulo 13, verso 1 hasta el capítulo 15, verso 41. La porción profética en el libro de Josué y Yehoshua, capítulo 2. Y vamos a ir por varios versículos del Brit Hadashah también a lo largo de esta charla. La semana pasada, amados hermanos, en la porción Bejaoletja, Elohim, recuerden ustedes, le ordenó a Aarón que encendiera las lámparas de la menorá. Y la tribu de Leví fue, digamos, como que iniciada al servicio del santuario. Amén. La porción de esta semana relata, hermanos, el fatídico episodio de los 12 espías que fueron a observar la tierra de Israel. Describe cómo Elohim prueba a los israelitas enviando 12 meraglim, en hebreo espías, para verificar la situación en la tierra prometida, como Elohim les había ordenado. Y esto era para que sea antes de tomar la tierra prometida, es decir, antes de entrar a tomar en posesión la tierra prometida, ¿verdad? Shelach Lecha, envía para ti, es la clave que nos alumbra en esta parashá y nos muestra la importancia de esforzarnos y ver más allá de nuestra vista, más allá de lo que la literatura de las Santas Escrituras nos pueden presentar, más allá del hecho meramente gramatical. Envía para ti. El Eterno hace énfasis en este fragmento que marca su posición y dirección para entregar al pueblo hebreo la tierra prometida, la tierra de Canaán, preñada con los mejores frutos. Amén. Una tierra que dice que emana leche y miel de dátiles. Amén. Cuando Yahweh, hermanos, dice a Moshe Rabenu, envía para ti, lo que está implícito y explícito en esta oración, esta pequeña oración, esta frase, es que Elohim le dice claramente a Moshe, envía para ti tu gente, pero no para mí. Es decir, es como si le dijera, porque yo, como tu Elohim te digo, no hay nada más que mirar, que observar, ¿no? Porque yo lo he hecho todo. Yo lo he regado todo, ¿no es verdad? Y he escogido, imagino que le dice Elohim a Moshe, la mejor tierra para ti y para tu pueblo. Lamentablemente, el lenguaje claro, digamos, conciso de Yahweh no fue muy entendido claramente por Moshe. Y es que envió hombres de prestigio, eran príncipes, a mirar la tierra, a inspeccionar la tierra, que ya estaba elegida por Elohim, que Él es más grande que toda criatura humana, ¿verdad? Es aquel que todo lo puede, es el todopoderoso y es nuestro glorioso Adonai. Amén. Amén. Aquí aprendemos que la tierra es un jardín del Edén para quien lo merece y un abismo infernal para quien no. Por lo tanto, las personas que desconfían de Elohim reciben su peor castigo, un ángel de parte del Eterno que da lugar a que se equivoque y pierda la fe, de manera que su entendimiento se eclipse y solo vea oscuridad. Amén. Donde solo hay luz, obviamente. Amén. Entonces, el mal reporte de los 10 príncipes de las tribus de Israel, donde describían gigantes que acabarían con todo el pueblo hebreo,
y que ellos no estaban preparados para enfrentarlos. Influyó, mis amados hermanos, de manera negativa sobre todo el pueblo, por lo que lloraban y pedían, dice, a gritos, regresar a Egipto, a Misraim, como dice la palabra, y dijo el Eterno, vosotros lloráis sin motivo alguno, por eso yo fijaré este día como uno de llanto en el curso de las generaciones futuras. Vamos a ver más adelante que la fecha esa es muy importante porque ocurren muchas cosas en esa misma fecha en el transcurrir de los años venideros. Más adelante vamos a hablar de eso. De tal manera que las lágrimas de muchas generaciones siguientes van a rectificar, se va a cumplir lo que sus papás, sus padres, sus antepasados habían malogrado con esa queja, con ese chisme, ¿no? Sin razón. Tenemos esta semana una también porción de la Torá llena de revelaciones muy importantes para nuestras vidas. Elohim continúa dando la instrucción a Moshe acerca del tabernáculo y el pueblo de Israel. Vamos a estudiar esta porción. El Todopoderoso nos guíe con sabiduría y revelación. Amén, mis amados hermanos. Entonces, sin más ni más, vamos a irnos a la palabra de nuestro Abba Kadosh para comenzar esta maravillosa lectura. Muy bien. Entonces vamos a comenzar leyendo los versos 1 y 2 de la porción Shelach Lecha, como ven ustedes ahí. Envía de parte tuya, envía tú. 1 y 2. Adonai dijo a Moshe: envía de parte tuya hombres a explorar la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. De cada tribu ancestral manda a alguien que sea príncipe en su tribu. Envía de parte tuya, comienza el verso número 2. Son las primeras palabras hebreas de este pasuk, de este verso. Shelach lecha significa literalmente envía para ti o envía por ti. Es importante, hermanos, ubicarnos históricamente en este momento, en el segundo año después de la salida de Egipto, en el momento en el que los israelitas se aproximaron a la tierra que se les había prometido y estuvieron a 11 días, imagínense eso, a 11 días de entrar en ella, a la que no entraron en ese momento si no hubieran pecado. Moshe entonces les dice al pueblo le dice: ved, Elohim ha colocado la tierra delante de vosotros, dirigíos al norte y ocupadla. Mas los israelitas contestaron: en vez, enviemos hombres para explorar la tierra para nosotros. Ahora, ¿qué necesidad habría de explorar la tierra?, preguntó Moshe. Elohim nos prometió, replicaron, ¿no? Lo que inmediatamente al entrar a la tierra nosotros disfrutaríamos de todo beneficio y tendríamos abundantes posiciones. Amén. En Deuteronomio 6:11 dice: ustedes también tendrán casas llenas, todas las cosas que no pusieron allí, cisternas terminadas que no excavaron, y viños y olivos que no plantaron. Amén. Qué cosa más hermosa, ¿no? Sin embargo, cuando los cananeos escuchen de nuestra llegada, dijo Moshe, para tomar posesión de la tierra, ellos excavarán hoyos, ocultarán refugios bajo la tierra donde esconderán todas sus posiciones. Así, cuando entremos a la tierra, finalmente no hallaremos nada, y la promesa de Elohim se volverá nula y vacía. Por tanto, dice, despachemos entonces espías para hallar todos esos lugares ocultos, y ellos sabrán dónde estarán todos estos tesoros escondidos para ser desenterrados. Entonces, esa es la verdadera intención de estas palabras: envía hombres delante de nosotros para explorar la tierra. Lo cual podemos entender también como enviemos hombres que observen las excavaciones y los lugares de escondite. Amén. Amén. Ok. Vamos a adelantarnos hasta el verso 23. Ustedes lean todo esto porque hay una relación genealógica. Hasta el verso 23. De todas las tribus. Ok, 23. Ellos llegaron al valle de Eshcol y allí cortaron una rama que tenía un racimo de uvas.
la cual cargaron en una vara entre dos de ellos. Ellos también cogieron granadas e higos. Vamos un momentito al 13.3. Quiero volver a al 13.3. No, Moshe los despachó desde el desierto de Parán, como Adonai había ordenado. Todos ellos eran jefes entre los hijos de Israel. Amén. Entonces, este pasaje nos muestra algo delicado y es esa palabra jefes. También se puede llamar dirigentes, ¿no? Es decir, se refería a líderes y cabezas. Entonces, esta condición fue la que a la postre trajo el caos, desorden y fuertes consecuencias a ese momento a Israel, aunque no a sus hijos. El desenlace, vamos a verlo más adelante en la Torah, ¿no? Entonces, los versos del 4 adelante, vamos a ver una relación de todos los hijos, ¿no? De la tribu de Shimeón, Shaphat, a los que mandaron, ¿no? Los 12. Ok. 16. Estos son los nombres de los hombres que Moshe mandó a explorar la tierra. Moshe dio a Joshea, el hijo de Num, el nombre de Yehoshua, Josué. Okay. Amén. Entonces, estos eran, dice, desde su nacimiento los nombres de los enviados como espías, excepto el de Yehoshua, ¿verdad? Josué, cuyo nombre anterior hasta ese momento se llamaba Oseas, ¿no? Y la misma Torah lo llamaba así anticipadamente. ¿Cuál entonces sería diríamos, la razón para este cambio de nombre? Y si ven ustedes, solamente le aumentó la yod, porque la letra yod, ¿no? Porque entre otras cosas, Moshe vio, digamos que proféticamente, a que a él se le entregarían las 10 porciones de la tierra de Israel, las cuales correspondían a los 10 exploradores que la difamarían. Caleb, por el contrario, fue recompensado con Hebrón. Primera de Jueces 1:20 dice: ellos dieron a Hebrón a Caleb, como Moshe había dicho que se haría, y de allí echó a los 3 hijos de Anak, Sheshai, Ahimán y Talmach. Entonces la Torah se refiere a Yehoshua, a Josué, antes de ser cambiado su nombre por Moshe. En Éxodo 17:13 dice: por tanto, Yehoshua derrotó a Amalek, pasando a su gente por la espada. Y también hay un relato en Éxodo 33:11 que dice que Yahweh hablaba con Moshe cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Luego regresaba al campamento, pero el joven que era su asistente, es decir, Yehoshua, Josué, el hijo de Nun, nunca salía de adentro del tabernáculo. Entonces, este hecho nos da a entender la conclusión de que hay también otros estudios de la Torah que afirman que Moshe nunca cambió el nombre de Yehoshua. En cuanto a este versículo, la Torah puede expresar que Moshe oró al Eterno a favor de Josué para que fortaleciera y no escuchara el consejo de los otros espías, porque los otros 10 estaban temerosos, ¿no? Ahora, la palabra Yehoshua en hebreo equivale a ya ayudando. De igual forma quiere decir ya, o sea, Yahweh salvando. Fórmula que, nos puede enseñar que quién era nuestro Salvador. Yahweh, ¿verdad? Yahweh mismo entre nosotros. Y que dice la palabra en Deuteronomio, creo que es. ¿Quién era donde se le llama Emanuel? ¿Quién es Elohim con nosotros? Es nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Entonces, Amén. Yeshua es Yahweh salvándonos. Ahora, si seguimos escudriñando y introduciéndonos un poco más en las profecías de Mashiach y su redención para Israel, podemos ver que estos 10 territorios pertenecen a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí también vemos a quiénes son esas 10 casas. La casa del norte, es decir, Efraín, que sería redimida por ¿quién? Por Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Josué, Yehoshua, es un personaje bíblico, hermanos, muy relevante para todos los que estudiamos la Torah, puesto que es quien, sabemos, sucede a Moshe. Es el encargado de ingresar al pueblo, a la tierra de Israel, al Eretz Israel, ¿verdad? Este varón
con su nombre profético de salvación, es quien gobernaría Israel después del tiempo de la vida de Moshe, después de 120 años, lo que nos lleva a contar 120 jubileos. Sabemos que un jubileo equivale a 50 años, ¿verdad? Ya lo vimos antes. Entonces, 120 años multiplicado por 50 nos da 6.000 años. Por el encabezado de su libro de Josué nos damos cuenta de que es prioritario conocer los detalles de Josué de la misma manera en la que podemos escudriñar y estudiar los libros de la Torá. Josué, leeremos a Josué del 1 del 1 al 9. Después de la muerte de Yehoshua, los hijos de Israel preguntaron a Adonai, ¿quién subirá por nosotros para pelear contra los cananitas? Adonai dijo, Yehudá subirá, yo he entregado la tierra a él. Yehudá dijo a su hermano Shimeón, ven conmigo a mi territorio designado para que nosotros podamos pelear contra los cananitas, y yo mismo iré contigo a tu territorio. Así que Shimeón fue con él. Yehudá subió y Adonai les dio los kenanitas y los perisi en sus manos. De aquellos en Bezek mataron a 10.000 hombres. Ellos encontraron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él. Mataron a los cananitas y a los perisi. Pero Adoni-Bezek huyó. Ellos lo persiguieron, lo capturaron y cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoni-Bezek dijo, 70 reyes con sus pulgares de las manos y de los pies cortados reunieron comida debajo de mi mesa. Adonai me ha pagado de acuerdo con lo que yo hice. Lo trajeron a Jerusalén y murió allí. Luego los hijos de Yehudá pelearon contra Jerusalén. La capturaron, la derrotaron por la espada y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Yehudá descendieron para pelear contra los cananitas que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en el Shefalá. Sí. Ok, volviendo al nombre de Yeshua, podemos ver que de Yehoshua, su nombre significa Yahweh salva, ¿verdad? En Isaías es interesante, Isaías 43:11 nos dice, yo Yahweh, fuera de mí no hay salvador. Está hablando de él mismo, el Salvador, Yeshua, que es Yahweh nos salva. En Isaías 45:21 igual nos dice algo hermoso, dice que se pongan en pie y presenten su caso en verdad, que juntos tomen consejo. Quien predijo hace mucho tiempo, lo anunció en tiempos pasados, fui yo Yahweh. No hay otro Elohim, aparte de mí, Elohim justo y su Mashiach, Ejad. No hay ninguna aparte de mí. Oseas 13:4 dice, pero yo soy Yahweh, tu Elohim, que establece los cielos y crea la tierra, cuyas manos han formado todo el ejército del cielo, pero no te los enseñé a ti para que no fueras tras ellos. Yo te traje desde la tierra de Egipto, y tú no conocerás ningún Elohim fuera de mí, ningún Salvador fuera de mí. Amén. Entonces, amén. Si Yahweh es el Padre Eterno, es el único Salvador, ¿cómo es que ahora un hombre Yeshua recibe ese título de Salvador? ¿Te dan cuenta qué hermoso? Lucas 2:11 dice, en ese mismo día, el pueblo de David nació para ustedes un Salvador, que es el Mashiach, nuestro don Yeshua. Vamos a revisar eso. Vamos a leer. Lucas. En este mismo día, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes el Salvador, quien es María, Adonai, el Mashiach. Amén. Y podemos ver en Juan. En Juan 4:42.
Está un poco lenta, ¿no? Sí. Ya. Ellos dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Mashiach, el dador de vida al mundo. Amén. Bien. Yendo un poco atrás para un mejor entendimiento, a ver, vamos a ver algunos versículos del pasaje de los nombres de los espías, para darnos un mejor entendimiento. Vamos a ir a 13:6. Shemot. Sí. Un ratito. Un ratito. ¿Dónde es esto? Un rato, un rato. Números 13:6. Ahora sí. Vamos a ver eso. Ok, números 13:6 entonces. De Solo la 6. tribu de Yehudá, Caleb, el hijo de Jefuné. Ok. Caleb fue hijo de Jerrón, hijo de Pérez, hijo de Judá. Eso lo podemos ver ustedes en Primera de Crónicas 2:3-5. Caleb representaba a la tribu de Yehudá. Toma una relevancia importante, hermanos, puesto que de la misma manera que Yehoshua representaría y tomaría autoridad sobre las 10 tribus, personificando el marco profético de la casa del norte o la casa de Efraín, así como Caleb, por otro lado, representaba el marco profético de la casa del sur o la casa de Judá. Es decir, que desde aquí están representadas, hermanos, los dos pueblos que tomarían la relevancia para ingresar a la tierra de Israel. Dice que Caleb tenía un espíritu muy hermoso. Su nombre, Caleb, en hebreo significa como el corazón. Él hacía las cosas de corazón y con entrega a su Elohim, a su Dios. Junto con Yehoshua fue el único de todos los que he contado dentro de los que salieron de Egipto, dentro de los 10, dentro de los espías, que entraron a la tierra prometida. Amén. Amén. Esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre. Si leemos Josué 14:10-13. Ahora mira, Yahweh me ha mantenido vivo estos 45 años, como él dijo que haría, desde el momento que Yahweh dijo esto a Moshe, cuando Israel pasaba por el desierto. Hoy yo tengo 85 años de edad, pero estoy tan fuerte hoy como en el día que Moshe me mandó. Yo estoy tan fuerte hoy como lo estaba entonces, ya sea para la guerra o simplemente para ir de aquí para allá. Por lo tanto, dame este monte del que Yahweh habló en ese día, porque tú oíste cómo los Anaquín estaban allí con ciudades grandes y fortificadas, quizás sacerdotes. Quizás Yahweh estará conmigo y yo los echaré fuera como Yahweh dijo. Yehoshua lo bendijo y le dijo Hebrón, y le dio Hebrón a Caleb, el hijo de Jefuné, como su herencia. Amén. Entonces Caleb tenía 40 años al momento de ser enviado como explorador. Él, junto con Yehoshua, fueron dos varones dignos de imitar, hermanos. Nos marcaron un camino cierto de cómo seguir al Elohim verdadero, ¿no? A nuestro Amén. Yahweh Sebaot. El 8. De la tribu de Efraín, Oshea, el hijo de Nun. Okay. El mismo Yehoshua, como lo acabamos de ver, el líder del pueblo de Israel, a quien Elohim usó para dirigir
el inicio de la conquista de la tierra de Canaán, era Efraimita, hijo de Nun. Fue ayudante cercano de Moshe, le decía que era uno de sus jóvenes. Luego fue su sucesor. Originalmente su nombre era Oseas, que significa salvado o salvación, pero Moshe se lo cambió a Yehoshua, que significa Yahweh es salvación, ¿verdad? Amén. El nombre de Yehoshua es equivalente a Yeshua y podemos verlo justamente como una tipología de Yeshua. Veamos, Yehoshua era el líder del pueblo de Israel, usado por Elohim para dirigir el inicio de la conquista de la tierra de Canaán. Yeshua, por otro lado, nos otorga la entrada en la tierra prometida. En Romanos 5, 1, 2 dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Elohim mediante nuestro don Yeshua, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos obligamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Segunda de Corintios 5:19 dice: Esto es, que Dios estaba en Yeshua reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Yehoshua, por otro lado, fue escogido para dirigir la pelea contra Amalek en Refidim, que terminó en victoria. Eso lo ven en Shemot 17, 8 al 15. Éxodo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta la tipología del Mashiach, podemos decir que Yeshua fue escogido para pelear nuestra batalla contra las tinieblas, y además lo más hermoso es que salió vencedor, como nos dice Colosenses 2:15. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Amén. Cuando Moshe volvió a subir al monte, Yehoshua nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, como lo vemos en Éxodo 33:11. Se manifestó en él un deseo por estar siempre en las cosas de Elohim. Hermoso corazón. Amén. Lucas 2, 48 y 49 nos dice: y al verlo se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado angustiados, les dijo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que es necesario que esté en las cosas de mi padre? Amén. Es Yeshua, cuando era chiquito, ¿verdad? El celo de Yehoshua, de Josué, se manifestó en su deseo de impedir que Eldad y Medad profetizaran, porque lo hacían en el campamento y no en el tabernáculo. Lo pueden ver esto en Números 11:28. Yeshua, por su lado, también vivió un gran celo por el templo de Elohim, ¿verdad? Como lo vemos en Juan 2:17. Recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Amén. Elohim le llenó de su espíritu para que realice su obra. Eso está en Deuteronomio 34:9. Y Lucas 4:18 nos dice: el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Quién leyó Amén. eso? Leyó Yeshua en la sinagoga, Amén. cuando le entregaron el rollo, ¿verdad? Amén. Hay una cosa Baruch similar Hashem. en Isaías 61. Ok, 13:25, nos saltamos hasta el 13:25. Va. Ok, 13:25. 40 días después, ellos regresaron de explorar la tierra. Según el Midrash, la noche en la que volvieron de la expedición fue el 9º día del 5º mes llamado Av, es decir, el 9 de Av.
El mismo día en el que, según la tradición, los Ben Israel y los hijos de Israel iniciaron el culto al becerro de oro. Esa noche, Elohim juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones. Hay dos versículos en el capítulo 106 de Salmos que dice: ellos rechazaron la tierra hermosa, no confiaron en la promesa de él y murmuraron en sus tiendas, no escucharon a la voz de Yahweh. Por lo tanto, alzando su mano contra ellos, él juró destruirlos en el desierto y dispersar su cera entre las naciones y regarlos por todos los países. Amén. Entonces, muy importante y al mismo tiempo grave, hermanos. A través de la historia judía se registran digamos que varios acontecimientos delicados, ¿no? En esta misma fecha, en el 9 de Av. En ese día fueron destruidos los dos templos. Fue derrotada la última revuelta de los Yehudim contra Roma en el año 135. Fueron expulsados los judíos de España en el año 1492, entre otros eventos trágicos en la historia judía. El 9 de Av en hebreo se dice Tisha B'Av. Es un día de ayuno y luto, digamos, como generalizado en Israel, nacional, para el pueblo judío. Sin embargo, el profeta Zacarías promete que se convertiría en un día de alegría. Zacarías 8:19 nos dice: así dice Yahweh Haelión, los días de ayuno de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo tienen que ser tiempos de alegría, contentamiento y regocijo para la casa de Yehudá y para buenas festividades, y ustedes se regocijarán, llamarán la verdad y el shalom. Amén. Una condición más se desprende del acto de explorar la tierra, y es el hecho de que desde antes de salir a la misión ya estaban caminando, hermanos, con mala inclinación, ya que de la misma manera como se movieron en su recorrido, así fue hasta llegar a dar el informe. Ahora, todos conocemos las palabras negativas y el pecado que perpetraron 10 de los 12. Es decir, hicieron lashon hara, hicieron lengua maligna, ¿no ves? Una mala palabra en contra de ¿qué? De la tierra prometida. Y ese acto los descalificó para poseerla. Tremendo, ¿no? Ay, Dios. 13:30. Caleb escuchó a la gente alrededor de Moshe y dijo: debemos subir inmediatamente y tomar posesión de ella. No hay duda de que podemos conquistarla. Amén. Entonces aquí vemos que Caleb fue el hombre que habló por medio de las promesas de Elohim. Él no se dejó llevar por los ojos que vieron. Él era un hombre con un corazón correcto y no habló de las circunstancias. Habló como aquellos que conocen al Elohim de Israel que hizo la promesa. Él estaba convencido a las promesas de Elohim, ¿verdad? Quisiera ir un momentito a segunda de Pedro. Uno, del 3 al 7. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó en su presencia y grandeza manifestadas, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella podamos participar de la naturaleza de Adonai y escapar de la corrupción de los deseos malignos que hay en el mundo. Por esta misma razón, hagan todo lo posible para llenar su fe con virtud y la virtud con conocimiento, el conocimiento con dominio propio, el dominio propio con perseverancia y la perseverancia con kedushá. Kedushá con afecto maternal y el afecto fraternal con amor. Amén, amén, amén. Entonces vemos ahí una intención de nuestro corazón que tiene que ser bueno, ¿verdad? Bien, pues vamos al 31 y 32.
Pero los hombres que habían ido con él dijeron: nosotros no podemos atacar esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían explorado para los hijos de Israel. Por decir, la tierra que pasamos por ella para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes. Los exploradores hablaban palabras negativas que iban en contra de las palabras y promesas de Elohim. Humanamente hablando, tenían razón. Pero el pueblo de Elohim no ha sido llamado a caminar de manera natural, sino, hermanos, de manera sobrenatural, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra era por medio de la ayuda de Elohim. Estos hombres no quisieron confiar en las promesas de Yahweh y solamente evaluaban las cosas de manera natural. Ellos no tenían emuná, que es la fe obediente. Por lo tanto, no recibieron lo que Elohim les había prometido. En Hebreos 4:12 vemos: temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún las promesas de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque así como ellos también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de la fe por parte de los que le habían oído. Amén. Y Santiago 1:2-6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falle cosa alguna. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da, a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impélida y zarandeada por el viento. Amén. Entonces las palabras, hermanos, se esparcieron como calumnias entre los israelitas acerca de la tierra que habían explorado. Es decir, eran palabras de difamación en contra de la tierra prometida. La forma en la que lo hicieron los llevó a recibir una sentencia de muerte. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Es que no debemos hablar mal de la tierra de Israel. No podemos decir mal de lo que ha sido bendecido por el mismo Elohim, y menos del territorio que es cuidado por Yahweh de manera tan especial, ¿verdad? Porque Deuteronomio 11:12 nos dice que es la tierra que Yahweh Elohim cuida. Los ojos de Yahweh, dice este versículo, su Elohim, están siempre sobre ella, desde el comienzo hasta el final. Amén. Amén. Entonces, Baruch hoy tenemos Hashem. ejemplos palpables, personalidades, entidades y gobiernos desconociendo estos principios espirituales, ejecutaron sentencias sobre ellos mismos porque hablan mal del pueblo de Israel. Las palabras y los actos de bendición para Israel operan, hermanos, de una manera de bendición para aquellos que hablan bien de ellos. Porque recuerden que en Bereshit, en Génesis 12:3 nos dice, nos dice Yahweh, bendeciré a quienes los bendigan, y le dice, maldeciré a los que los maldigan, ¿verdad? Amén. Cambiamos de capítulo. El 1. A estos los hijos de Israel gritaron en desaliento y lloraron toda la noche. Okay, vemos en este pasaje, la facilidad con la que la multitud cae presa de la desilusión por las palabras negativas de los hombres. Esto confirma, hermanos, la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano. Nos muestra el miedo y la mente de esclavitud que embargaba a esta generación. Una nación con estas características, la verdad, no tenía opción de disfrutar de las bendiciones establecidas por Elohim, porque todas estas bendiciones dependen del grado de esa confianza ciega que cada uno de los suyos poseía, ¿verdad? Y además que camine en esa dirección sin vacilar. Santiago 1:6-8 dice: pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar,
que el viento mueve y agita de un lado a otro. No piense alguien así que recibirá cosa alguna de Yahweh, siendo un indeciso e inestable en todos sus caminos. Segunda de Corintios dice algo también bonito, 1:20. Porque cuántas promesas Yahweh ha hecho, todas se encuentran el sí en relación con él. Esta es la razón por la cual, por medio de él, decimos el amén cuando damos gloria a Yahweh. Amén. Ok, el mensaje siguiente que vamos a leer del capítulo 14 confirma esa mentalidad de esclavos que estos hombres tenían, ¿no? Y que Yahweh no iría a permitir que ingresaran a la tierra prometida. 14:3. Porque Adonai nos está llevando a esta tierra donde vamos a morir por la espada. ¿Por qué Adonai nos está llevando a esta tierra donde vamos a morir por la espada? Nuestras esposas y nuestros pequeños serán llevados como botín. ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Wow. Esta es la prueba más clara, hermanos, y contundente para cada uno de nosotros. Si eres de los que estás añorando tu pasado o de lo que dejaste atrás y prefieres coquetear con tu vieja naturaleza, entonces esto solo quiere decir que sigues siendo esclavo y no has muerto a tu vieja naturaleza y mucho menos no has nacido de nuevo. Todo lo nuevo, hermanos, que Elohim tiene para los suyos debe ser depositado, saben ustedes, en odres nuevos, es decir, en mentes renovadas, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, en Romanos 12:2, cuando nos dice: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Amén. Amén. Entonces, si no transformamos nuestra manera de pensar, es decir, nuestro traje viejo, nuestra vasija vieja, si no renovamos nuestro entendimiento, cualquier información de carácter celestial, espiritual y también trascendental no va a tener lugar en nosotros. Amén. Amén. La renovación misma de la verdad en nosotros, si no estamos conscientes de esto, puede causar pues colapsos internos en nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, 14:4. Y ellos se dijeron uno al otro: vamos a nombrar un jefe que nos devuelva a Egipto. Esta forma de pensamiento aparentemente democrático y participativo para tomar decisiones no es el del plan divino. El resultado de un consenso como este habría permitido que Israel regresara a la esclavitud, ¿verdad? Como lo menciona el versículo. El gobierno de Elohim en su reino funciona de forma diferente. ¿Por qué? Porque es el mismo Yahweh quien nos gobierna, dirige y cuida a nosotros como su pueblo. Amén. Amén. Y vamos al 8. Seguimos avanzando. Verso 8. Si Adonai está complacido con nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra y nos la dará, una tierra que fluye con leche y miel. Este versículo particularmente me parece a mí muy importante, hermanos, por varias razones. No solo es la defensa que Yehoshua y Caleb hacen por presentar un informe correcto ante la Asamblea de Israel con respecto a la tierra prometida, ¿verdad? Sino es la manifestación consecuente de la promesa de Elohim para su pueblo, es decir, una tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban claros no solo en lo que Yahweh les había prometido, sino que tenían ese entendimiento, en ellos reposaba en las grandezas, o sea, de una confianza en las grandezas y maravillas que habían visto de Elohim. Además, se habían manifestado, lo habían visto palpablemente, ¿verdad? Desde la poderosa liberación de Egipto, así como todos los, digamos, como que prodigios y sustentos vividos hasta ese tiempo en el desierto. No les faltaba nada: vestido, cobijo, frío, calor, no. Miel, maná, tenían siempre. Hoy nosotros sabemos, a diferencia del pasado, que vamos a ser llevados directamente a Israel para el establecimiento del reino de Elohim, ¿verdad? El problema en este tiempo
es que de igual forma que los 10 espías dieron un mal informe, algunas personas en lugar donde Yahweh los ha puesto, están dando un mal informe día a día, mirando hacia otros lugares, sin haber esperado el establecimiento de las promesas en lugar o ciudad donde estamos. A veces hay gente que cree que cambiando de lugar o de ciudad, Elohim va a cumplir su promesa de bendición, y no funciona así. El versículo nos dice que si Yahweh se agrada en nosotros, está complacido con nosotros, dice el versículo, agradado con nosotros. Hermanos amados, Israel está disponible para nosotros con la segunda venida del Mashiach. Pero mientras este inminente acontecimiento que ya va a venir pronto no llegue todavía a nosotros, la promesa de bendición está establecida en la ciudad o lugar donde estemos. Jeremías dice algo bien bonito. En el capítulo 29, versos 5 al 7 dice: edifiquen casas para ustedes y vivan en ellas, planten huertos y coman lo que ellos producen. Escojan mujeres para casarse, tengan hijos e hijas, escojan esposas para sus hijos y den a sus hijas a hombres en matrimonio, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense allí, no disminuyan. Busquen el shalom de la ciudad a la cual yo los hice deportar y oren a Yahweh por ella, porque el shalom de ustedes está ligado al shalom de ella. Amén. Bendito sea Dios que nos tiene en esta ciudad. Muchos de nosotros, por no tener claro cómo es que Elohim opera con su pueblo, estábamos poniendo nuestros ojos en otros lugares, en otras ciudades y hasta en otros países. Como si el Elohim de Israel, a quien servimos y obedecemos, hermanos, no tuviera el poder y la fidelidad de prosperarnos en el lugar donde nos puso. Amén. Amén. Algo que nos diferencia del bendecido pueblo judío, nuestros hermanos mayores, por quienes rogamos siempre por protección y mayores bendiciones, es que ellos tienen claro que su bendición depende de la cercanía que ellos tengan a su Elohim, a través, por ejemplo, de la adoración en sus sinagogas. Es por eso que, como prioridad de bendición, muchos de ellos buscan casas que estén cerca de sus sinagogas, donde el Eterno, donde Elohim nos ha plantado, hasta adquirir el fruto de bendición prometido a los que obedecen. Es decir, ellos no miran hacia, sino más bien están esperando hasta que. Esa es la diferencia, ¿verdad? Amén. Otro principio poderoso de ellos, de bendición, de libertad y prosperidad y completa paz, reposa y radica en el hecho de que ellos entienden acerca de su líder espiritual o su rabino. Es una belleza. Le tienen Jueces 2:1-6 dice: pero luego Yahweh levantó jueces que los rescataron del poder de aquellos que los estaban saqueando, cuando Yahweh levantó jueces para ellos. Yahweh estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos por toda la vida del juez, porque Yahweh fue movido a piedad por sus lamentos bajo aquellos que los oprimían y aplastaban. Dice. Amén. Amén. Bien, continuemos. Entonces, vámonos hasta el versículo 14-11. Adonai dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me tratará con desprecio este pueblo? ¿Por cuánto tiempo más no confiarán en mi palabra, especialmente considerando todas las señales que yo he hecho entre ellos? Amén. De verdad es triste leer este pasaje, con el entendimiento anterior, ¿verdad? El cual nos confronta cómo nuestra naturaleza humana no permite, hermanos, ver las promesas se vayan cumpliendo delante de nosotros. No, estamos ciegos. Esto solo tiene una respuesta: es que no permitimos ser guiados de la forma en que Elohim lo determinó. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que se dejan guiar por el Ruach de Elohim, estos son los de Yahweh. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que si realmente el Ruach de Yahweh reposa, está con nosotros, entonces tenemos que caminar obedientemente. Amén. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos que está ese fruto en nosotros,
Ese es su ruaj. Y es que Gálatas 5:22-23 dice: pero el fruto del ruaj es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Amén. Entonces ahí vemos que ese espíritu, ese ruaj de Elohim reposa en nosotros cuando poco a poco vamos adquiriendo por la misericordia y el amor de nuestro Elohim. Ese es su ruaj, ¿no? Tenemos más amor, más alegría, tenemos más shalom, paz en nuestras vidas, paciencia, somos más amables, bondadosos, humildes, fieles y sobre todo con dominio propio. Amén. 12. Yo los voy a golpear con enfermedad, los destruiré y haré de ti una nación más grande y poderosa a la que ellos son. Hermanos, Moshe tuvo la oportunidad de ser el padre de una gran nación. Sin embargo, rechazó esa oportunidad por amor precisamente a su pueblo. De la misma manera, hermanos, Yeshua no vino para rechazar a Israel y buscarse un nuevo Israel, sino ¿para qué? Para restaurar a las tribus de Israel. Romanos 11 dice: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Amén. Entonces este es un motivo mayor para tener muy claro el verdadero objetivo de la misión redentora de Yeshua. Amén. Amén. Bien. 13 al 16. Sin embargo, Moshe respondió a Adonai: cuando los egipcios oigan acerca de esto, y ellos lo oirán, porque fue de entre ellos que tú, por tu fuerza, sacaste este pueblo, ellos lo dirán a la gente que vive en la tierra. Ellos han oído que tú, Adonai, estás con este pueblo, que tú, Adonai, eres visto cara a cara, que tu nube está sobre ellos, que tú sales delante de ellos en una columna de nube por el día y en una columna de fuego por la noche. Si tú matas a este pueblo con un solo golpe, entonces las naciones que han oído de tu reputación dirán que la razón que Adonai mató a su pueblo en el desierto es que él no fue capaz de traerlos a la tierra cual prometió a ellos darles. Amén. Wow. Entonces, ¿qué argumentos usaba Moshe en esta su intercesión? Este es un rezo, una plegaria que debe ser analizada y entendida como una estructura de una verdadera intercesión, hermanos, así como llevada a nuestra vida devocional, para aprender a interceder por otros, con una sabiduría que brota de conocer y entender verdaderamente los propósitos de Elohim para los suyos, para nosotros. Yeshua también, hermanos, nos dejó su propio modelo de intercesión. Eso lo pueden leer en Yohanan 17, en Juan 17. Pero adicional a esto, podemos también apreciar el verdadero motivo de cualquier intercesión. Es decir, no oramos, hermanos, por el pueblo en sí mismo solamente, sino que oramos preocupados porque el nombre de Yahweh pueda ser manchado. Ahora, eso debe ser lo que direccione nuestras oraciones. Estamos buscando en nuestras oraciones que estamos pidiendo que sea santificado su nombre. Mateo nos da una oración modelo, ¿verdad? Cuando habla del Padre Nuestro, en el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo nos dice: santificado sea tu nombre. Porque eso no es una petición simplemente, hermanos, sino que es el fundamento de nuestras peticiones. Amén. 20. Adonai respondió: yo he perdonado como tú has pedido. Amén. Esto es conocido como una oración contestada. ¿Dónde radicó el éxito de la intercesión de Moshe a favor del pueblo? Radicó en que pidió conforme a lo que está escrito en la Torá. Amén. Conforme a los planes de Elohim. Es decir, Primera de Pedro, el capítulo 4, verso 11 nos dice: si alguien habla, que hable palabras de Elohim. Santiago 4, 3 y 4 dice: oran y no reciben, porque oran con el motivo equivocado. Piden para ser indulgentes con sus propios deleites, adúlteros y adúlteras,
¿No saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Primera de Juan 5:14 también nos dice, esta es la confianza que tenemos en su presencia. Si pedimos cualquier cosa que está de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Amén. 22-23. Verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. 22 más. 22. Ninguno que vio mi majestad y las señales que hice en Egipto y en el desierto, aunque me probaron 10 veces y no vieron mi majestad. Verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. Amén. Este pasaje nos confirma la severidad al ofender el corazón de Yahweh. Él todo lo ha hecho por amor y sabemos que la Escritura nos dice que Él es amor, ¿verdad? Amén. Pero eso nunca, digamos que le quita valor a su justicia, que es demandada por su gran santidad justamente. Cualquiera de los escritores, pensadores bíblicos de este siglo defiende la postura de que este es el Elohim del Antiguo Testamento. Como si existieran, hermanos, varios dioses, ¿verdad? Hay una frase o verso que dicen siempre, es que Dios es amor, ¿verdad? Y este es el Dios del Nuevo Testamento, o sea, su Dios del Nuevo Testamento. Como si estuvieran existiendo varios dioses, un Dios del Antiguo y un Dios del Nuevo, ¿verdad? Es el mismo. Elohim es fuego consumidor, fue antes y lo es ahora y lo será por siempre. 14:28. Diles esto, tan seguro que yo vivo, Adonai jura, tan seguro como ustedes han hablado en mi oído, yo haré esto a ustedes. Amén. Sentencia de Elohim sobre todo el que defrauda, desobedece y se rebela. Debemos caminar, hermanos, en el temor de Yahweh. Salmo 34, 11 y 14 nos dice: Vengan, hijos, escúchenme, yo les enseñaré el temor de Yahweh. ¿Cuál de ustedes toma placer en vivir, amando para ver buenas cosas? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vuélvete de la maldad, haz el bien, busca el shalom, corre tras él. Amén. 29. Sus cadáveres caerán en el desierto. Cada uno de ustedes que fueron incluidos en el censo de más de 20 años, ustedes que han murmurado contra mí. Wow. El Midrash nos enseña de este versículo que tanto las mujeres, los hombres de mayores de 60 años y la tribu de Leví estaban excluidos de esta sentencia, ya que solo los que habían contados en realidad eran los que eran de 20 años para arriba. Entonces, hermanos, aquí aprendemos que el juicio divino, el juicio de Elohim, ese juicio divino, llega sobre una persona a partir de los 20 años. A partir de los 13, en Israel, los jóvenes tienen la responsabilidad de caminar con Elohim. Si no se decide caminar correctamente durante sus primeros años de vida, en su vida adulta el juicio va a caer a partir de los 20 y no antes. Amén. Qué importante es que nuestros hijos caminen en la Torah de Yahweh. 36 al 37. Los hombres que Moshe habían enviado a explorar y quienes, cuando ellos regresaron, hicieron que la congregación completa murmurara contra él por dar información desfavorable acerca de la tierra. Aquellos hombres que dieron un reporte desfavorable contra la tierra murieron por la plaga en la presencia de Adonai. Wow. Hermanos, la tierra es un regalo del cielo para el hombre. Hay que hablar bien de ella. Debemos ser una fuente de bendición y más bien no de maldición. Como nos dice Yahweh, hablando de la lengua, ¿no? Capítulo 3, versos 8 al 12, dice: pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al soberano y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de Elohim.
de la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, nos dice este verso, estas cosas no deben ser así. ¿Será posible de que un manantial brote agua dulce y agua amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivos o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota otra de agua dulce. Amén. Amén. 44. Pero ellos fueron presuntuosos y fueron hacia las partes altas de la zona montañosa, pero el arca para el pacto de Adonai y Moshe se quedaron en el campamento. Amén. Es difícil creer que alguien que se proclame hijo de Elohim salga a la batalla y Elohim no lo acompañe. Amén. Amén. Hay personas que están representadas en este relato. Muchos encuentran en la escritura lo que deben hacer y entonces dicen, el texto no quiere decir eso, el texto en realidad es otro, ¿no? Y espiritualizan este mandamiento para no cumplirlo, siendo una forma sutil, digamos, de ocultar su pecado. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que están caminando a la guerra contra Hasatán y no tienen la presencia de Elohim en sus vidas. Es de esperar entonces que esta batalla sea perdida, ¿verdad? El pecado ha hecho que Elohim no salga a defender a esos que proclaman tener victoria, pase lo que pase, y continúan quebrantando los misbot, los mandamientos ingenuamente. Entonces, la victoria de toda batalla, hermanos, y la clave de toda estrategia no está en la buena planificación, sino en tener la presencia de Elohim en nosotros, en nuestra vida. Amén. Amén. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 15, versos 1 a 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, cuando ustedes hayan entrado a la tierra donde van a habitar, la cual yo les estoy dando, y Amén. quieran... Hasta el 2. Ya. Este es un mandamiento que produce esperanza, ya que el cumplimiento de esta palabra revela la intención de Elohim, que a pesar de haber pecado, procura darnos la tierra. Amén. Amén. 3 ahora sí ve. Y quieran hacer una ofrenda por fuego a Adonai y una ofrenda de ascensión o sacrificios para cumplir un voto especial o hacer una ofrenda voluntaria o a sus tiempos designados para hacer un aroma fragante para Adonai, entonces venga de la manada o del rebaño. Amén. Aquí lo que rescatamos, ese aroma fragante, olor grato, revela que es de agrado a Yahweh. 4 al 7. La persona que trae la ofrenda presentará a Adonai una ofrenda de grano que consista de 2 cuartos de harina fina mezclados con 1 cuarto de aceite de oliva y 1 cuarto de vino para la ofrenda de libación. Esto es lo que prepararán con la ofrenda de ascensión o por cada oveja sacrificada. Para un carnero prepararán 1 galón de harina fina mezclada con 1 1/3 de cuarto de aceite de oliva. Mientras que por la ofrenda de libación presentarán 1 1/3 de cuarto de vino como aroma fragante a Adonai. Amén. Efesios 5:2, hermanos, nos dice, y anden en amor, como el Mashiach también nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Amén. Entonces, nuestro Mashiach fue una ofrenda, hermanos, de olor grato, para que nosotros lo fuéramos para Elohim. Amén. Amén. Segunda de Corintios 2:15 nos dice, porque para Elohim somos olor fragante del Mashiach en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. ¿Cuál será entonces el olor fragante que se percibe en nosotros? Segunda de Corintios 2:14 nos dice, pero gracias a Elohim que hace que siempre triunfemos en Mashiach, y que manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento por medio de ¿qué? De nosotros, es decir, nuestro testimonio. Amén. Amén. El conocimiento de Elohim es la fragancia que debe brotar, hermanos, de nosotros. Nosotros ofrendamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, además, pero en obediencia, ¿verdad? Amén. Amén. 15, 8 al 10. Cuando preparen un novillo como ofrenda de ascensión, como sacrificio para cumplir un voto especial o como ofrenda de Shalom Adonai,
Presentarán con el novillo una ofrenda de grano de 1,5 galón de harina fina mezclada con 2 cuartos de aceite de oliva. Para la ofrenda de libación presentarán 2 cuartos de vino para una ofrenda hecha por fuego, un olor fragante para Adonai. Amén. Y leamos ahora. Ya leímos eso. Sí, del 14 al 16 ahora. Si un prosélito se queda con ustedes, o quien sea que esté con ustedes por todas sus generaciones, y él quiere traer una ofrenda hecha por fuego como aroma fragante para Adonai, él hará lo mismo que ustedes, porque en esta congregación habrá la misma ley para ustedes como para el prosélito que vive con ustedes. Amén. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones. El prosélito será tratado de la misma forma delante de Adonai que ustedes mismos. La misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos ustedes y el extranjero que vive con ustedes. Amén. Entonces acá vemos en este pasaje nos enseña que es una sola Torá para todos, ¿verdad? Sin importar la nacionalidad. En el momento que un creyente en la emuná, en esa fe obediente de la Torá, se adhiere a Israel, ¿mediante qué? Mediante la conversión en Yeshua HaMashiach, que es la única conversión válida por la palabra con respecto a Elohim, que es Yeshua. Sabemos que Yeshua es la palabra viviente, ¿verdad? Esta es la puerta de entrada. Entendemos que así como el pueblo de Israel fuimos llamados a obedecer también su Torah. Es una misma Torah para todos, ¿no ve? El Eterno deja este parámetro claro y de diferentes maneras ha establecido este tema. Isaías 56, 6, 7 dice: y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa está llamada una casa de oración para todas las naciones. Amén. Amén. 15, 20 entonces. Pongan aparte de su primera masa una hogaza como ofrenda, apártenla como apartarían una porción del grano de la era. Amén. Nuestro Adón les presentó una segunda confirmación de que su plan era llevarlos a la tierra prometida. No había cambiado, explicándoles el motivo de la ofrenda de las primicias. Cuando llegaran a ella y recibieran su porción de los frutos abundantes que le produciría, Elohim debería recibir las primicias, y esta ofrenda era un testimonio de que Él era el proveedor de la cosecha y ellos debían reconocerlo así. Amén. Amén. 22, 23. Quien sea que transgreda y no observe todos estos mitzvot, mandamientos que Adonai ha hablado a Moshe, sí, todo lo que Adonai ha ordenado a ustedes hacer por medio de Moshe, desde el día que Adonai dio la orden y de ahí por todas sus generaciones. Hermanos, en todo este capítulo de la Torah se especifican las leyes aplicables a quien es culpable por idolatría. ¿Cuál es el castigo para alguien que hace eso deliberadamente y para el que hace así inadvertidamente también? Si ustedes fallan, dice ustedes ahí en la palabra, ¿verdad?, inadvertidamente más y no observan cualquiera de estos mandamientos, la Torah nos dice en el nombre de Yahweh que se considera como si rechazara todos sus mandamientos. Ahora, la idolatría tiene que ver con adulterio espiritual. Es el engaño que ejecutamos contra nuestro esposo, entendiendo que como el pueblo de Elohim, Israel somos la novia de Yahweh, ¿verdad? Amén. La idolatría corresponde también a las vanidades o cualquier cosa en la que pongamos nuestro pensamiento y nuestros deseos por encima de Yahweh, quien es Yeshua, la misma Torah viviente. Amén. Amén. $15:30, a ver si estamos terminando. Pero un individuo que comete pecado presuntuosamente, ciudadano o extranjero, está provocando a Adonai.
esa persona será cortada de su pueblo, 31. porque ha tenido desprecio por la palabra de Adonai y ha desobedecido su mandamiento. Esa persona será cortada completamente, su ofensa permanecerá con ella. Wow. El hombre acusado de pecar, hermanos, premeditadamente en este pecado de idolatría, será castigado muriendo antes de tiempo. También sufrirá muerte espiritual. Dicen los Jajamim que no subirá con las almas de su pueblo Israel. Es una muerte doble, transmitida, dice, por las dos sentencias que hay en el mismo pasaje. Es decir, será eliminada, dice, ¿no ve ahí? Estas dos veces quiere decir que esta persona será cercenada. Esto es, será cortado de este mundo y del mundo venidero. Hay un mandamiento en Shemot 22:3 que dice: yo soy tu Elohim, quien nos sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud, no tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, claramente nos está diciendo que no seamos idólatras, ¿verdad? 32. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, ellos encontraron un hombre recogiendo leña en Shabbat. Aquellos Amén. que lo encontraron recogiendo leña lo trajeron a Moshe, a Aarón y toda la congregación. Amén, amén. La santidad de Shabbat, hermanos, radica en el descanso o cese de actividades laborales y en apegarse en obediencia a lo dictado en las Escrituras. Shemot, Éxodo 23:12 dice: durante 6 días harás tu trabajo, pero en el séptimo día cesarás de la labor, para que tu buey y tu asno descansen y que tu siervo y el extranjero se repongan. Amén. Amén. Más adelante, en el mismo libro de Éxodo 34:21 dice: 6 días trabajarás, pero en el séptimo día cesarás de tu labor aún en tiempo de arar y en tiempo de cosechar. Éxodo 35:2 nos dice: durante 6 días se puede realizar trabajo, pero en el séptimo día tendrán un Shabbat de reposo completo, consagrado a Yahweh, y a cualquiera que haga algún trabajo en él se le dará muerte. Isaías 58:13 y 14 nos dice: Si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Amén. Esto se confirma, hermanos, en el sentido del nombre del día, Shabbat. Parece tener una relación con el verbo Shabbat, que su significado es cesar, descansar, parar. Hay, por supuesto, muchos casos en que se usa el verbo sin que se refiera al séptimo día. Amén. Amén. No se descansa, hermanos, para el hombre, sino para Yahweh. Las leyes del Shabbat comienzan hablando de los 6 días de trabajo y del séptimo como un día, no precisamente de descanso, como sugieren algunas traducciones, sino de cesar de trabajar. La violación de este cesar de trabajar y a plena luz del día evidencia un acto de rebeldía, digamos, ¿ya? Y de confrontación hacia nuestro Creador. Si analizamos la profundidad de este acto de violar el Shabbat, nos damos cuenta de que se quebranta no solo el reposo en sí mismo, sino lo que éste representa para Israel. Es muy importante entonces. Amén. Amén. El Shabbat es una señal de consagración, ya que el pueblo no guardará los días consagrados a otros dioses, sino solo los días establecidos por Yahweh. Por eso, ese día se hace la distinción entre Israel y las demás naciones. Además, sabemos que el Shabbat es una señal de pacto perpetua, ¿verdad? Amén. Aún en la dispersión. Y eso nos hace diferentes. El Shabbat, el pacto de circuncisión, las leyes de la comida kashrut, son como señales que marcan a las personas como israelitas. Amén. Amén. Bien. 15:37 al 41. Y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones,
tzitzillot en las esquinas de sus atuendos y pongan con los tzitzillot en cada esquina un hilo de azul. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los mandamientos de Adonai y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para explorar y prostituirse a ustedes mismos. Sino los ayudará a recordar y obedecer todos mis mitzvot y hacer kedoshim para su Elohim. 41 más. Yo soy Adonai, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto para ser su Adonai. Yo soy Adonai, su Elohim. Amén. Pues acá vemos que el mandamiento de los tzitzits es un vínculo con el resto de los mandamientos. Es un fundamento clave para el hombre para preservar la lealtad a Elohim. Los tzitzits no fueron ordenados, hermanos, como terminación, como unos adornos a los talits que tenemos, o los tzitzits que llevamos en el cinto, sino a modo de recordatorio para despertar nuestra mente. Si eran tentados a pecar, los tzitzits advertían que no debían quebrantar los mandamientos de Yahweh. Entonces, Él nos enseña esto, que debemos usar todos los medios dados por Elohim para refrescar en nuestras memorias las verdades y preceptos de la palabra. ¿Para qué? Para fortalecer y avivar nuestra obediencia. Amén. Amén. Imaginemos un hombre que ha decidido pecar, pues no tiene fuerzas para resistir, y en el momento que va a cometer, por ejemplo, un acto de adulterio, digamos, ve sus tzitzits, los toca y sabe que no tiene que hacerlo, tiene que rechazar esa oferta. Es un recordatorio de no cometer pecados, ¿no? Y recordar sus mandamientos. Amén. Entonces vemos que, y a manera de conclusión, que la fe, la emuná, es algo que late en toda esta porción. Los espías, hemos visto, confiaron más en lo que veían sus ojos que en lo que había declarado el Señor, el Padre. Vemos también en esta porción que el Shabbat es un acto de fe y de confianza en lo que el mismo Elohim creó el universo y además lo sostiene y cuida, y a través de ello también cuida nuestras vidas. Acabamos de ver que también que los tzitzit son una expresión de emuná y de elevada espiritualidad, pues es el único mandamiento que nos recuerda todos los demás. Tiene además grandes alusiones a Mashiach, que es divino en el fleco azul, el que al verle nos recordará los mandamientos. Veamos. El cordón azul en cada borde, cuatro cordones azules, representa a la letra Dalet. Y Dalet en gematría quiere decir puerta. ¿Quién era la puerta? Yeshua, ¿verdad? Él nos dijo que era la puerta. En Yohanan, Juan 10:7 dice, volvió pues a decirles Yeshua, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. En Yohanan 10:9, más adelante dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Los 5 nudos de los tzitzits representan la Torah, los 5 libros de la Torah, la palabra de Elohim. Los 4 espacios, que ustedes están con sus tzitzits, pueden verlos a un lado, hay 4 espacios en los nudos, y estos representan a las 4 letras del nombre de Elohim, Yud Hei Vav Hei. Amén. 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 Yohanan 14:8-9 nos dice, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Este es el último versículo que estamos leyendo. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Esta palabra no solo nos recuerda todos los mandamientos, sino a aquel que es todos los mandamientos de forma encarnada. Ese es Yeshua. Y si nuestro corazón se inclina a lo malo, entonces la idea es deslizar nuestras manos hacia el tzitzit y recordar lo que Yeshua sufrió por nosotros, para que nosotros disfrutemos del poder y de su palabra, de su Torah, por amor a Él. Amén. Amén. Baruch Hashem. Amén. Amados hermanos, y con esto habríamos concluido la palabra de esta semana.
esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Repásenla, revísenla nuevamente para que nuestro Abacadosh les revele mayores cosas. Y una palabra hermosa, a mí particularmente, hoy me ha tocado profundamente en mi vida. Ha habido aspectos que han sido para mí, sobre todo lo referido a la emuná, a la fe obediente, a cómo debemos pedir, cómo debemos orar, pensando que Él nos va a cumplir en su voluntad. Amén. No dudando, ¿no? No dudando, sabiendo que lo que pedimos es para santificar su nombre. Que todo sea para santificar su nombre. Amén. Amén. Entonces, que la bendición de nuestro Abacadosh recaiga sobre ustedes durante la semana que está comenzando. Que sea su palabra la luz que ilumine su semana, amados hermanos. Que la Torah sea su compañero durante toda esta semana. El Ruach de santidad nos acompañe y nos guíe durante todas nuestras actividades y nos permite estar en santidad para la pronta llegada de nuestro Mashiach y Yeshua. Amén. Será con nosotros, si Elohim así lo permite, reencontrarnos el siguiente Shabbat. Así es, que el espíritu de Adonai, el Ruach de Adonai, esté sobre ustedes. Amén. Amén. Shabbat Tov, mis amados hermanos.